Buenas tardes. Vamos a hablar en este siguiente capítulo sobre la filosofía de los derechos fundamentales, es decir, la base teórica desde la filosofía desde las humanidades a los derechos de libertad. La base teórica obviamente es la libertad. Y en ese sentido podemos iniciar diciendo que el derecho constitucional puede analizarse desde dos perspectivas. Una, desde el derecho constitucional de poder, que ese es el que se analiza en la teoría del Estado, y la otra desde el derecho constitucional de la libertad, que básicamente trata de los derechos y las libertades de las personas y de los ciudadanos dentro de una comunidad. Cada vez que nosotros hacemos referencia a la libertad como concepto tanto filosófico como humanístico, necesariamente nos tenemos que casar con alguna escuela, porque no hay nada más diverso que las formas de entender la libertad. En tal sentido, vamos a tratar en este curso a la libertad como un fundamento de la actuación de los hombres, conforme a reglas que se han dado ellos mismos, es decir, cada sujeto, reglas que también están basadas en lo que las comunidades permiten, en contraposición a las reglas propias de la naturaleza emanadas del principio de causalidad, es decir, a reglas físicas en las cuales nosotros dependemos no tanto de una voluntad o de nuestra voluntad y nuestro raciocinio, sino de los efectos propios en el mundo, como pueden ser las caídas o los dolores o las reacciones hacia ciertos impulsos. Así, se distinguen entonces los derechos de libertad de las reacciones propias de nuestra existencia dentro del mundo físico. La libertad ha sido creada por el hombre para justificar tanto su propia existencia como su actuación mediante el conocimiento, mediante la razón, mediante la reflexión y mediante la voluntad de querer hacer algo. Tres autores que hablan sobre la voluntad son, por ejemplo, Benjamin Constant, John Stuart Mill y Kant. Hay otros autores que también van a hablar de la libertad, como son Alexis de Tocqueville, Isaiah Berlin, Bobbio, Rawls, en fin. Tenemos casi que la libertad es uno de los conceptos grandes tanto del derecho como de las ciencias humanas, y dentro de ellas la filosofía, la dogmática jurídica, la sociología, en fin. La libertad es un concepto que ha dado pie para muchísimos textos, para muchísimas teorías. Pero por ahora vamos a ver cuáles son los conceptos de libertad de tres autores principalmente. ¿Por qué iniciar con Benjamin Constant? Porque Benjamin Constant, a inicios del siglo XIX, escribe un texto que va a ser el primero que diferencia entre la libertad de los antiguos y la libertad de los modernos. Según él, a finales del siglo XVIII nos enfrentamos a una evolución en la materialización de los conceptos del hombre, del derecho, de las comunidades, y con ello lo que estamos es partiendo hacia una nueva interpretación de la individualidad de cada ser humano diferenciado de la comunidad o de la organización política en la cual vive, lo cual es un rompimiento con el paradigma de las comunidades. John Stuart Mill, otro de los grandes teóricos del siglo XIX sobre la libertad, en un texto que se llama Sobre la libertad o On the Liberty, afirma que ser libre es tener la capacidad de proyectarse con unas finalidades, de tener unos objetivos propios de cada vida y de querer y de tener la voluntad de actuar conforme a esos principios o a esas finalidades. Esto es decir, la libertad es un elemento casi ilimitado cuando esa libertad no dañe los derechos de otras personas. Este es el principio de igualdad positiva y de igualdad negativa en John Stuart Mill. Perdón, de libertad positiva y de libertad negativa en John Stuart Mill. La libertad positiva, una libertad de actuar, y la libertad negativa, una libertad de abstenerse de actuar. Contrario a la filosofía utilitarista de John Stuart Mill está la escuela racional de Kant. Kant, por ejemplo, en uno de sus textos, La paz perpetua, reconoce que junto con la dependencia y la igualdad, la libertad va a ser uno de los tres pilares que necesita cualquier constitución que pueda denominarse como republicana. Para Kant, la libertad en un sentido externo y jurídico, es decir, el sentido político, que es el que interesa, significa una facultad de no obedecer a unas leyes exteriores, salvo que yo mismo, como ser humano, como sujeto racional y moral, haya dado mi consentimiento. Es decir,
según la ley de la libertad de la propia razón del individuo. Si una ley establece una forma de actuación libre, es porque esa ley está conforme a las propias reglas morales o las propias reglas de la razón que yo mismo me he dado. La libertad, en tanto, pues, tenemos como finalmente que no es un objeto apreciable por los sentidos, no es materializable en la vida real, no lo podemos ver, no lo podemos oler, no podemos tocar la libertad, pero es un concepto que permite a la persona pensar, le permite reflexionar, le permite razonar y actuar, pero aún así se puede vivir en todo caso como una especie de finalidad inconclusa, por cuanto la libertad siempre va a depender de factores racionales, factores externos, etc. Las libertades también se autorrelacionan entre sí, es decir, no existe una sola libertad para actuación, sino que las libertades se van a materializar o se van a objetivizar en principios básicos de actuación de los seres humanos. Por ejemplo, la relación que existe entre la dignidad como un principio básico y las demás libertades que han sido uno de los pilares para que podamos nosotros referirnos al concepto de dignidad humana. Hay otros que quizás nos permiten entender de forma más práctica este concepto de la interrelación entre los principios, y es que, por ejemplo, para la materialización de las libertades como la de opinión y la de prensa o la de conciencia también, resultan absurdas si no se incluye también el reconocimiento a la libertad de información. En ese sentido tenemos más o menos como una especie de resumen sobre lo que significaría teóricamente y principialísticamente el concepto de libertad. Gracias.